¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega informativa. Soy Estefanía Rada. Y yo soy Karen Chavarría y es un placer brindarle la información más relevante de la jornada. Comencemos. La información que hay que saber y entender, lo que está ocurriendo en Bolivia y el mundo, lo que está pasando y lo que va a pasar, una mirada completa a la actualidad, todos los días, todas las noticias, los 365 días. Noticias 365 por Bolivia 365. Le presentamos las noticias más relevantes resumidas en nuestros titulares. Activistas de La Paz anunciaron un cabildo para demostrar un supuesto fraude cometido en las elecciones pasadas. El diputado Remberto Calani advierte con sacar a patadas al periodista español Héctor Basaguas si pretende retornar al país por las declaraciones vertidas al respecto de quienes votaron por el movimiento al socialismo. El diputado del Movimiento al Socialismo, Víctor Borda, señala que se debe de evaluar el pedido de las cuotas de ministerios de poder por parte de organizaciones sociales. Indica que es justo el pedido realizado. La bancada del Movimiento al Socialismo impulsará un juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez por restituir a ministros censurados. Unidad Demócrata respalda la restitución de los ministros de Estado por parte de la presidenta Yanine Áñez, así lo manifestó Gonzalo Barrientos. Justicia para Carmen. Luego de 2 años dictan 30 años de cárcel para los feminicidas de una joven de 16 años que fue violada y torturada. La Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia de la Ciudad del Alto indica que la oposición desde Santa Cruz está dando sus últimos aleteos ante la convocatoria de un paro debido a la victoria del Movimiento al Socialismo en las elecciones del pasado domingo. Amplían el horario de circulación en el Departamento de La Paz. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, dio a conocer que las nuevas medidas de flexibilización en La Paz son las siguientes. Se amplía la circulación de lunes a viernes de 5 de la mañana hasta las 22 horas y los fines de semana de 5 de la mañana hasta las 20 horas. Concluye el conteo de votos en el exterior y lidera el movimiento al socialismo. Al igual han concluido el conteo de votación en 4 departamentos de Bolivia. En Chuquisaca, Pando y Oruro lidera el movimiento al socialismo y en Tarija gana Comunidad Ciudadana. Los tribunales departamentales presentan la conclusión del escrutinio de los votos de las elecciones del 18 de octubre. Al respecto, el voto en el exterior logró concluir la noche del martes y fue el 5º escrutinio oficial que arrojó cifras finales. El Tribunal Supremo Electoral dio a conocer que los datos del exterior dan por ganador al movimiento al socialismo con 68,94% de los votos y le sigue Comunidad Ciudadana con 16,77%. Nos estamos acercando ya progresivamente al cierre del cómputo nacional, oficial, definitivo. Ya en los tribunales departamentales, el movimiento al socialismo dio una sorpresa en el departamento de Chuquisaca al lograr posicionarse en el primer lugar con un 49,01% de los votos. Comunidad Ciudadana obtuvo 45,95%. Tenemos 3 departamentos que en el transcurso de la jornada cerraron su cómputo. Ellos son Tarija, Pando y Chuquisaca. Pero no es el único departamento que concluyó su cómputo de votos, sino también Pando, en el que también se tiene en primer lugar al Partido Azul. Pero, como ayer lo informábamos, Tarija fue el primer departamento en concluir su cómputo de votos y en este departamento Comunidad Ciudadana logró el primer sitial, según el conteo de votos. Eva Copa afirmó que la transición de mando en la Asamblea Legislativa será el 30 de octubre. Presidente de la Cámara de Senadores, la senadora Eva Copa, afirmó que la transición de mando al próximo gobierno
tiene que realizarse entre el 30 de octubre y el 14 de noviembre. El día martes tenemos peticiones de informe oral a los ministros, que creo que son 4 si no me equivoco, y bueno, así iremos cerrando la agenda hasta el 30, ¿no? A su vez, la autoridad del Estado mencionó que la Asamblea Legislativa Plurinacional ya se encuentra en la etapa de cierre administrativo para entregar las oficinas a las siguientes autoridades. Nosotros llegaríamos a tener la última asamblea el día jueves. Recordemos que los resultados a boca de urna, el conteo rápido de 2 encuestadoras, dan ganador en primera vuelta con más del 50% de los votos a Luis Arce Catacora, candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo. Por lo que, si esto se confirma con los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral, el candidato del MAS será posesionado en la primera quincena del mes de noviembre. Organizaciones sociales piden ministerios al virtual ganador Luis Arce Catacora. El Movimiento al Socialismo es el virtual ganador de las elecciones generales del domingo 18 de octubre. Al respecto, organizaciones sociales dicen que fueron leales en los tiempos difíciles a este partido político, por lo que inician a pasar factura. La regional de la ciudad del Alto de este partido político quiere al menos 5 ministerios. La Central Obrera Boliviana aspira a dirigir 4 y las Bartolinas Cisas quieren el Ministerio de la Mujer. En el Alto tenemos 5 ministerios, estamos trabajando bajo esa línea. Vamos a pedir porque al Alto hay que respetarlo. Al Alto ha dado mucho, el Alto sigue con procesos de cambio y la verdad que el Alto corresponde muchas cosas y muchas obras. Al respecto del pedido de la ciudad del Alto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, respaldó el pedido de los dirigentes de su ciudad y planteó al presidente electo mayor participación de los salteños en el gabinete. Se ha demostrado que los cambios que se han dado en el movimiento al socialismo ha dado un buen resultado, ¿no? Líderes nuevos se han mostrado desde distintos ámbitos. Pero también existen sectores que piden renovación en el gabinete, por lo que piden que la elección de los ministros se realice en las bases de las organizaciones sociales. La línea que nosotros traemos como Santa Cruz es renovación con gente nueva, con gente profesional y por supuesto con capacidad para poder desempeñar los distintos cargos que van a estar, ¿no?, pendientes en este caso. Por otro lado, la dirigencia de la Central Obrera Boliviana adelantó que solicitará una reunión al binomio ganador para ver cómo serán armados los equipos de sus colaboradores y le recordaron a Arce Catacora que tiene que tomar en cuenta a las organizaciones sociales. Según el proyecto presentado por el candidato Luis Arce Catacora, los pilares de su gobierno serán la industrialización de las materias primas como ser los hidrocarburos, los minerales y el litio. 3 son los pilares del plan económico presentados por el virtual ganador de las elecciones generales, Luis Arce Catacora, candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo. Según el proyecto presentado por este candidato, los pilares serían la industrialización de las materias primas, como los hidrocarburos, minerales y el litio, la diversificación productiva y el fortalecimiento del empleo. Bueno, serían los 3 proyectos de ley que vamos a mandar, que tiene que ver con lo que habíamos prometido. Reducción del impuesto al valor agregado para pagos con tarjeta de crédito. Vamos a impulsar también la devolución del IVA para las personas de bajos ingresos. Vamos a plantear el impuesto a las grandes fortunas. Según el programa de gobierno, durante los 14 años del MAS, se pudo avanzar en la industrialización de recursos naturales, citados en ejemplos de la construcción de las plantas separadoras de líquidos, la planta de urea y amoníaco, entre otros proyectos. Al respecto de la diversificación productiva, sobre este punto se prevé apoyar a las industrias nacientes con incentivos, premios a la innovación, celeridad en la apertura y disminución de los trámites burocráticos. El tercer pilar, el empleo. El plan indica que es necesario propiciar la generación de empleos de calidad para jóvenes y mujeres en condiciones estables y con esquemas de aseguramiento social de corto y largo plazo. Este plan también señala que es necesario la equidad entre trabajadores y trabajadoras a través de planes de inclusión laboral, mejora de condiciones y equidad salarial para las mujeres. Los actuales legisladores dejan en manos de la nueva legislatura la aprobación de recursos para pagar el bono contra el hambre, que consta de 1.000 bolivianos.
El candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, y virtual ganador de las elecciones generales del 18 de octubre, afirmó que lo primero que realizará es pagar el bono contra el hambre. Es imprescindible llevar adelante este bono contra el hambre. Eso es importantísimo. Lo dijimos nosotros en abril de este año. No nos hicieron caso. Hay que hacer un bono de 1.000 bolivianos. Ese bono de 1.000 bolivianos, que ya tenía financiamiento asegurado, es lo primero que hay que lanzar para tratar de hacer reaccionar la demanda interna. Ahora, al respecto, los legisladores del Movimiento al Socialismo discrepan sobre la aprobación de los recursos para el bono contra el hambre de 1.000 bolivianos, o podrían dejar a la próxima legislatura el tratamiento de los dos proyectos de créditos de financiamiento para este beneficio. El senador del Movimiento al Socialismo, Omar Aguilar, dio a conocer que los proyectos de ley del crédito del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que suman 704 millones de dólares, que serviría para financiar el bono, no han sido aprobados porque no hay garantías de que el gobierno de Yanine Áñez destine esos recursos para el pago del beneficio. Por otro lado, Efraín Chambi dijo que la norma ya está lista y que la Asamblea Legislativa liberó esos recursos, pero que no existe la voluntad del gobierno de efectivizar el pago de este bono. Según Chambi, esto obedecería a una medida política. El diputado del Movimiento al Socialismo, Víctor Borda, aseguró que desde que se sancionó la ley 1330 del 16 de septiembre del 2020 para pagar el bono contra el hambre, se han identificado los recursos para su efectivización, pero al gobierno no le dio la gana de pagar, por lo que será realizado por el nuevo presidente del Estado. El dirigente cocalero Leonardo Loza afirmó que quienes gobernarán el país son David Choquehuanca y Luis Arce Catacora, y no así Evo Morales. El líder cocalero y candidato a primer senador por el Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, afirmó que quienes se encargarán de gobernar el país será Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, porque el pueblo ha elegido a un binomio, y descartó de esa manera la intromisión de Evo Morales en las decisiones del nuevo gobierno. Así lo dio a conocer a Los Tiempos. El pueblo ha elegido a un binomio, se llama Lucho y David. Ellos son los responsables que van a manejar y gobernar, así como el pueblo lo ha confiado con su voto, y ellos van a gobernar nuestro país. Al respecto del retorno de Evo Morales al país, el virtual senador electo por Cochabamba afirmó que Morales retornará en cualquier momento al país, porque tiene todo el derecho de hacerlo. Bueno, claro, de retornar va a retornar. Nuestro presidente tiene todo el derecho de volver a su país, a su patria, a su nación, pero todavía no tenemos fecha. De lo que va a retornar ya hemos decidido. Evo retorna, pero todavía no tenemos ninguna fecha ni lugar establecido. Loza dio a conocer que Morales se encargará de formar políticos en el país. Como tiene tanta experiencia, conocimiento en lo político, orgánico, va a dedicar a formar nuevos liderazgos, tanto en el trópico, por supuesto, a nivel nacional. Recordemos que en los días anteriores, algunos sectores del movimiento al socialismo pedían el retorno de Evo Morales al país, pero también, en contraparte, existían otros dirigentes y sectores de este partido político, quienes afirmaban que debe existir una renovación en el movimiento al socialismo y que por el momento el retorno de Morales no era pertinente. Abuchean y lanzan tomates a quien es el vicepresidente candidato por la Alianza Creemos, Marco Pumari. Él hizo una invitación para que la gente que lo insultaba por redes sociales lo haga de manera personal. El candidato a la vicepresidencia por la Alianza Creemos, Marco Pumari, publicó un video en redes sociales en la que invitó a la gente a insultarlo y agredirlo de manera personal en la Plaza 10 de Noviembre, la plaza principal de Potosí. Afirmó que estaría en el lugar a las 12 del mediodía. Pumari mencionó que recibió muchos insultos y amenazas por las redes sociales y medios de comunicación. Todas aquellas personas que me amenazaron y me insultaron durante estos 2 últimos días por redes sociales y por medios de comunicación. Me dirijo a ustedes para invitarles. El día de mañana mi persona va a estar presente, miércoles 21 de octubre a las 12:00 del mediodía de mañana, en las puertas de la catedral, en la plaza 10 de noviembre,
para recibir sus insultos y sus agresiones de manera personal. Al respecto de esta convocatoria, decenas de personas se dieron cita a las gradas de la Catedral de Potosí. Le gritaron vendido y que se vaya a Santa Cruz. Le gritaron, le lanzaron billetes de alacitas, cáscaras de naranja, huevos y tomates. Marco Antonio Pumari también se refirió a los resultados de las elecciones y aseguró que existió un fraude electoral latente. El gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, reconoció la victoria del movimiento al socialismo en las elecciones del 18 de octubre. Asimismo, afirmó que la participación de los opositores fue un fracaso. El gobernador del departamento de Santa Cruz y líder demócrata Rubén Costas reconoció la victoria del movimiento al socialismo en las elecciones del 18 de octubre. Que definitivamente ya los datos de boca de urna de la que hablábamos, que oficial son un 55%, marca una victoria electoral del MAS en primera vuelta. Esta situación ha sido reconocida por el candidato que ha quedado en segundo lugar. Esto supone un fracaso electoral de las fuerzas alternativas al movimiento al socialismo. A su vez, la autoridad departamental calificó como un fracaso la participación de los opositores a Luis Arce Catacora y anunció que no volverá a postular al cargo de autoridad departamental en las elecciones subnacionales. Ustedes saben que Demócrata se retiró de la contienda para facilitar la concentración de votos y tratar de evitar una victoria del MAS. Está claro que este sacrificio no fue suficiente. La autoridad cruceña recordó que desde la gestión pasada pidieron una unión para derrotar al movimiento al socialismo en las elecciones generales, pero no hubo una respuesta de los opositores al movimiento al socialismo. La policía mantiene la custodia en la residencia de México en La Paz, donde se encuentran diferentes exautoridades del anterior gobierno acusadas de diferentes delitos. El viceministro del Régimen Interior de Policía, Javier Issa, aseguró este martes que la policía boliviana mantendrá el resguardo de la residencia oficial de México en La Paz, que acoge a exautoridades del anterior gobierno acusadas de diversos delitos. Sí, la seguridad policial se mantiene afuera de la residencia mexicana, respondió brevemente Issa para ratificar que las fuerzas del orden permanecerán en custodia ante la alegación diplomática. En la residencia mexicana de La Paz continúan varios exministros de Morales, entre otras exautoridades, en espera de salvoconductos que les permitan salir del país. El actual gobierno justificó la negación de los permisos debido a las denuncias que recaen sobre ellos, como delitos de terrorismo, sedición, en algunos casos. Entre los solicitantes de salvoconducto están los exministros Juan Ramón de Quintana, Héctor Arce, Javier Zabaleta, Wilma Lanoca, Hugo Moldis y otros funcionarios de menor rango. En varias oportunidades, el gobierno mexicano expresó su queja y malestar por los operativos policiales alrededor de la residencia diplomática. Estas protestas enturbiaron la relación entre ambos países, sobre todo los incidentes que se registraron en las cercanías de la urbanización La Rinconada, situada en la zona sur de la ciudad de La Paz. Manuel Morales, miembro del Comité de Defensa de la Democracia, el CONADE, pidió pruebas del fraude electoral. Dice que no se trata solamente de hacer berrinche. Manuel Morales, miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, pide pruebas sobre el supuesto fraude de los recientes comicios. Afirma que no se trata de hacer un berrinche, no se trata de amparar acciones golpistas, afirmó. Que tiene que renacer a través de la articulación del CONADE. Y lo que nosotros queremos señalar, aquellos grupos que han sido parte de las movilizaciones ciudadanas, que no equivoquen el camino. No se trata de salir a hacer berrinches frente al triunfo del MAS. No se trata de ser el MAS a la inversa. No se trata de amparar acciones incluso golpistas, que nosotros las estamos empezando a denunciar con nombre y apellido, que vienen desde Estados Unidos a la cabeza de Sánchez Verazaín, y que han querido desestabilizar el proceso democrático que ahora le está dando estabilidad y una salida política al país y a la crisis.
A su vez, Manuel Morales asegura que ahora se debe conformar un bloque democrático opositor y cree que el presidente del Tribunal Supremo Electoral debe de renunciar. Y el CONADE tiene que organizar y garantizar que hay un proceso de oposición democrática al MAS y que hay un proceso de renovación política con nuevos liderazgos, con agrupaciones ciudadanas, con pueblos indígenas, con candidaturas independientes. Y en ese contexto nos parece sano que posteriormente a las elecciones incluso pueda el señor Salvador Romero dar un paso al costado, permitir que se elija un nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que distintas plataformas ciudadanas y comités cívicos iniciaron protestas pidiendo la anulación de las elecciones generales del 18 de octubre. A su vez, denunciaron un fraude electoral en esos comicios. El ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, anunció de que su cuenta de Twitter fue filtrada y teme por su seguridad y la de su familia. Tras la publicación de un tuit en el que denuncia fraude en las elecciones, el ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Waldo Albarracín, afirmó que en su cuenta de Twitter fue filtrada y que teme por su vida por las amenazas recibidas. El masismo ya se encuentra atacando a través de sus guerreros digitales y el control que tiene en la justicia, escribió Albarracín al denunciar la filtración de su perfil de Twitter, en el que se difundió un texto que no corresponde a su pensamiento democrático. El post fue borrado minutos después, pero la explicación surgió más tarde. Confío y respeto el voto del pueblo boliviano, que ha sido expresado de manera pacífica en las urnas. En otro tuit, reclamó que uno de los autores de la quema de su vivienda en los conflictos postelectorales de 2019 fue detenido el domingo, pero que el juez y el fiscal se negaron a enviarlo a la cárcel. Finalmente reveló capturas de amenazas que recibió a través de las redes sociales. Los políticos terminan aliándose, pero quienes hemos luchado por la democracia quedamos en peligro, señaló al indicar que teme por su vida, por su seguridad y la de su familia. Ante los resultados en boca de urna de los comicios del 18 de octubre, en diferentes ciudades se realizaron manifestaciones. Se trata de Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y Oruro, mientras la policía resguarda los tribunales electorales departamentales. Una gran cantidad de petardos ciudadanos protestaron ayer en Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y Oruro en rechazo a los resultados del Tribunal Supremo Electoral, que hasta anoche daban por sentada la victoria de Luis Arce, el movimiento al socialismo en primera vuelta. Que por tercera vez el movimiento al socialismo nos robe nuestras elecciones, nuestro voto. La primera fue el 21 de febrero de 2016, cuando no reconocieron el resultado, cuando le dijimos no a una repostulación. El segundo fue el 20 de octubre de 2019, cuando hicieron un fraude desmascarado. El tercero es este 18 de octubre, que nuevamente no han hecho fraude electoral. En Santa Cruz, los activistas llegaron de a poco a la rotonda del Cristo Redentor. Los manifestantes gritaban fraude, mientras entendían la tricolor. Los autoconvocados anunciaron un paro cívico, pero sin fijar la fecha. En caso de Sucre, ciudadanos empezaron a concentrarse en la calle Vaca Guzmán, a 100 metros del Tribunal Electoral Departamental. La policía colocó vallas para evitar que los movilizados lleguen hasta el lugar. Mientras tanto, jóvenes se autoconvocan para defender el voto ciudadano. No están de acuerdo con los resultados de las elecciones presidenciales e insisten que hubo fraude electoral. Hoy nos hemos autoconvocado como ciudadanos comprometidos verdaderamente con Bolivia, verdaderamente con nuestra democracia. En Oruro, un grupo pequeño se concentró en las cercanías del Tribunal Electoral Departamental para protestar y mostrar su descontento con los resultados del conteo, pero la policía colocó las vallas de seguridad para evitar cualquier disturbio. Los manifestantes lanzaron consignas contra los vocales. Oruro quiere que se anule estas elecciones, dijeron los manifestantes. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió al Tribunal Supremo Electoral dar certidumbre a la población boliviana. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se refirió al respecto de las movilizaciones de plataformas y comités cívicos. Pidió al Tribunal Supremo Electoral dar certidumbre sobre el tema de las elecciones realizadas el 18 de octubre. Y pedimos al Tribunal Supremo Electoral que sea responsable, ¿no? Como ha venido siendo, pero lo que le está faltando al Tribunal Supremo Electoral
con el mayor de los respetos, es mayor claridad. Tenemos que darle mayor claridad y certidumbre a la gente. A su vez, la autoridad del Estado pidió a partidos políticos ser responsables con sus actos. Y también esperamos que los partidos políticos que han corrido también sean responsables con sus actos. No podemos seguir confrontando al pueblo de Bolivia. Tenemos que tener cuidado con nuestros actos porque cualquier cosita puede prender la fogata. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso, cualquier mechita puede prender la fogata. Seamos responsables con nuestros actos. Recordemos que desde el 22 de octubre se realizaron manifestaciones que se dieron en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Oruro, en cercanías de los tribunales electorales departamentales, los cuales piden la anulación de las elecciones generales realizadas el 18 de octubre y denuncian un supuesto fraude electoral. Cambiamos de información para referirnos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que incautó alrededor de 13.000 litros de combustible, entre diésel, gasolina especial, además de 147 garrafas que estarían destinadas al contrabando. El personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, de la Dirección Distrital de La Paz, con el apoyo de las unidades militares, procedió a la incautación de 13.000 litros de combustibles, entre diésel y gasolina especial, además de 147 garrafas de gas licuado, de petróleo, GLP, que tenían como destino al contrabando. El director ejecutivo de la ANH, Iván Alcalá, explicó que el resultado de operativos simultáneos realizado el viernes 25 de septiembre en las comunidades de Huaqui, Achacachi y Desaguadero del departamento de La Paz, se confiscó un camión de color amarillo que transportaba 147 garrafas de GLP que serían destinadas presuntamente al contrabando. Esa jornada, también a través de operativos, se incautaron trancas interprovinciales, más de 13.000 litros de hidrocarburos líquidos, de los cuales 6.700 litros corresponden a diésel en la localidad de Huaqui, además de 1.200 litros de diésel y 1.300 de gasolina especial en Desaguadero y otros 1.600 litros en Guanay. Estos operativos los realizamos permanentemente con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa vigente. La potestad que tiene la ANH es de preservar, controlar y fiscalizar la comercialización de toda cadena de hidrocarburífera en beneficio de la población boliviana, señaló Alcalá. Dentro de la investigación de la venta de certificados falsos para la policía, sube el número de implicados de 34 a 50. Dentro de la investigación por la venta de certificados falsos para el ascenso de oficiales de la policía, el número de implicados se incrementó de 34 a 50, según los datos de la Fiscalía. Asimismo, el subteniente Ayrton Gutiérrez, uno de los dos implicados, amplió su declaración ante la Fiscalía y señaló al personal del Ministerio de Gobierno y de Comando Departamental de Oruro por vincularlo con Luis Manuel Aramayo, segundo procesado y señalado como responsable del negocio entre jefes policiales del alto rango. Según la abogada de Gutiérrez, Laura Crespo, su defendido declaró a la Fiscalía que el 2 de septiembre su superior de apellido Cosío condujo al subteniente ante el teniente coronel Luis Fernando Guisada López en el Ministerio de Gobierno, quien lo esperaba junto a 2 coroneles en retiro. Según los datos del cuaderno de investigaciones, los coroneles son parte del grupo de inteligencia que opera bajo las órdenes del ministro de Gobierno, Arturo Murillo. En el cuaderno de investigaciones de la Fiscalía figuran como implicados varios, al menos 50 oficiales de la policía, afirmó Crespo. Según datos que brindó el subteniente en su segunda declaración, dio los nombres del personal de inteligencia del Ministerio de Gobierno que le ordenaron armar un operativo para aprender a Aramayo, pero al final del mismo, ejecutado el 4 de septiembre, él también termina detenido como cómplice del supuesto falsificador. Se registró un hecho trágico el día de ayer en la estación de mi teleférico en la línea Morada. Un sargento de la policía disparó 2 veces a su pareja e intentó suicidarse. Un sargento de la policía disparó 2 veces a su pareja y luego intentó suicidarse con 2 tiros. Según el reporte preliminar de la policía, el hecho se registró ayer por la tarde en la estación Mi Teleférico de la línea Morada, en pleno centro paceño. La fiscal Jordán afirmó que el agresor continúa con vida y que estaría internado en un hospital con diagnóstico reservado. Presumen que el policía utilizó su arma de reglamento, la que fue hallada a varios metros del lugar donde se dieron los disparos y quedaron el cuerpo de la víctima y el policía.
La fiscal aún aguarda en reserva la identidad del agresor y la policía reportó que no se logró identificar aún a la víctima. Hasta las 20 horas de ayer, aún no se había presentado ningún familiar a estas oficinas. Jordán dijo que para esclarecer el hecho se analizarán las imágenes de las cámaras de seguridad. Se busca precisar desde qué hora se dio la discusión previa a los disparos. Por su lado, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELCB, Juan Carlos Alarcón, reportó que el personal del laboratorio de escena del crimen realizó levantamiento del cadáver y de los objetos de ambas personas. El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue del Hospital de Clínicas para la autopsia de ley. Adelantaron que el Ministerio Público investiga un hecho de feminicidio seguido de intento de suicidio. Recordemos que con esta muerte en el país ya se dieron 96 feminicidios, según los reportes de la Fiscalía y la FELCB. Realmente lamentable, pero hablemos ahora de Potosí, porque familias advierten con sacar con palas a sus fallecidos si es que la alcaldía no avanza con los planos para hallar a sus difuntos. Los familiares de más de 300 personas que murieron por COVID-19 en Potosí advierten que si en el municipio no da luz verde para exhumar los restos, ellos mismos ingresarán con palas a los cementerios para reconocer los cuerpos y darles cristiana sepultura. Serán enterrados tal como se lo merecen, aseguró una de las dolientes. Estamos en el Cementerio General de Potosí, donde se ha habilitado un espacio especial donde se están enterrando las personas que fallecen con COVID. Advirtió que si las familias dolientes no son escuchadas por las autoridades, definirán una medida radical. Ingresaremos al cementerio con nuestras palas para acabar y buscar a nuestros seres queridos, indicó una de las dolientes. Los representantes de los familiares de personas que fallecieron por COVID-19 explicaron que comenzaron a reunir en septiembre por la emergencia sanitaria. No ingresamos al cementerio para los entierros, entonces no sabíamos dónde estaban sepultados nuestros parientes. Cuando entramos para ponerle flores, nos dimos cuenta que no se sabe dónde exactamente fueron enterrados. Nos trasladamos hasta Tarija, donde Rodrigo Paz renunció al puesto de alcalde tras darse a conocer los resultados del cómputo oficial de votos. El alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, renunció este martes a ser la primera autoridad de la comuna del cercado de Tarija, debido a que fue confirmado como senador de la Comunidad Ciudadana, de acuerdo a los votos ya computados de manera oficial. Amo a Tarija profundamente, tanto como amo y la quiero profundamente a mi esposa y a mis hijos. Siempre estaré al lado de Tarija, siempre estaré luchando por Tarija, y este grupo que cree que primero la gente, el amor por la gente está ante todo, vamos a estar siempre peleando por ustedes. Hasta ahora el alcalde mencionó los éxitos de su gestión con la construcción de escuelas, hospitales, además de 8.000 pantallas luminarias en las instalaciones de la ciudad. Comunicó que ahora el Consejo Municipal del Cercado debe elegir una nueva autoridad. Viene un nuevo momento. Por eso, estos 5 años, desde el 2015, intentamos hacer el bien en un momento muy difícil, en un momento de crisis, en un momento donde la abundancia que nos daban los hidrocarburos se reducía al mínimo. Y aquellos años donde la anterior gestión en un año podía tener 1.200 millones de bolivianos anuales, nosotros empezamos a manejar cantidades o recursos económicos inferiores a 1/3 de esa cantidad. Por ende, tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para tener una capacidad financiera para cumplir con aquellas deudas históricas. Paz presentó su renuncia debido a que la votación lograda por la Comunidad Ciudadana le permite constituirse en senador por Tarija para la próxima gestión de gobierno. Trabajadores de Asana ratifican el paro de actividades para este miércoles. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, informa sobre el caso de Asana. ¿Qué medidas? Porque los aeropuertos son espacios de bien público y de uso colectivo, y que no se puede hacer este tipo. Pero estos dirigentes son irresponsables e intransigentes, y que están jugándose algún cargo en el próximo gobierno, o que quieren ser reelectos otra vez otros 2 años. Ya llevan años de dirigentes y quieren seguir siendo dirigentes. Irresponsables, y vamos a tomar las medidas que la ley nos permite. Los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea Asana ratifican paro de 24 horas para este miércoles. No aceptan la oferta del gobierno para la cancelación de 2 meses de salarios adecuados. Estamos en paro total. A partir de las 0 horas de este día miércoles
es un paro indefinido, no sabemos hasta cuándo, hasta cuando las autoridades nos lleguen a cumplir con todos los puntos que hemos acordado en el. El anuncio fue hecho por La Razón, por el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de Asana, Néstor Villarroel, tras concluir un ampliado al sector la noche de este martes. El paro es un hecho, está determinado a partir de las 0 horas del miércoles, es paro nacional, declaró al explicar que la deuda de los 1.050 trabajadores no solo es salarios mensuales, sino también horas extras y beneficios que las autoridades gubernamentales se niegan a reconocer. Cambiamos de información para referirnos al COVID-19. A continuación le presentamos nuestro reporte epidemiológico. Como veíamos en pantallas, La Paz solo ha registrado 9 casos positivos en tan solo una jornada. Es por esa razón de que se amplía la circulación vehicular. De lunes a viernes se podrá circular hasta las 10 de la noche y los fines de semana hasta las 8 de la noche. Las restricciones del COVID-19 en La Paz entran en una nueva etapa de flexibilización. Se amplía el horario de circulación de vehículos y personas de lunes a viernes. Se amplía el horario de 8 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Sábados y domingos de 5 de la mañana a 8 de la noche. El transporte público podrá circular al 100% sin restricción de placas, pero siempre manteniendo el 60% del aforo, ¿no? Los restaurantes mantendrán el 50% su capacidad de atención. Los bares, los restaurantes, mejor dicho, podrán funcionar al 50% de su capacidad. No hay bares, no hay cantinas, no hay discotecas, ¿no? No hay actividades sociales todavía permitidas. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, informó. Los hospitales vayan convirtiéndose en hospitales integrales que puedan atender personas de COVID y no COVID, porque necesitamos ampliar la capacidad hospitalaria. Partes de la decisión tomada en la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental. Uno de los problemas más importantes que está enfrentando nuestro país son los incendios. Es así que el helicóptero Chinook, el helicóptero canadiense, inició operaciones en Guarayos. El ministro de Defensa afirmó que operará entre 5 a 6 días y luego se generará un nuevo plan. El helicóptero Chinook, que llegó desde Canadá con capacidad de transportar 11.500 litros de agua, comenzó este martes sus operaciones en las zonas de incendios forestales del departamento de Santa Cruz. Este fue todo el avance de la información nacional. No se despegue que a continuación tenemos todo el panorama internacional. Así es, una pausa y ya volvemos. En Bolivia 365 apostamos por un periodismo objetivo. Somos una plataforma de streaming cuyo fin es mantenerlo informado las 24 horas del día, los 365 días del año. Puede vernos descargando nuestra aplicación. Estamos en Play Store para Android y en App Store para iOS. Todos los días, todas las noticias solo por Bolivia 365. Los esperamos. Estamos también frente a una crisis medioambiental. Todo lo que hay que saber de economía en el momento en que está pasando. Nos han presentado el modelo estatista o el modelo neoliberal como una gran novedad. No dejes de ver Economía en Línea con Gonzalo Chávez por Bolivia 365. La información que hay que saber y entender, lo que está ocurriendo en Bolivia y el mundo, lo que está pasando y lo que va a pasar, una mirada completa a la actualidad, todos los días, todas las noticias, los 365 días. Noticias 365 por Bolivia 365. Aquí y ahora pasan cosas que tenemos que saber. Aquí y ahora es cada vez más necesario el análisis, entrevistas, política, sociedad y economía. Aquí y ahora, con Ramón Grimald, por Bolivia 365.
Cada uno de los bolivianos y bolivianas merecen el derecho a la vida y merecen el derecho a la libertad. La aclaración final, la explicación necesaria, 30 minutos que los dedicamos a la postdata, lo que hay después de los datos. Postdata News, por Bolivia 365. De todo eso, de lo que no se habla en la sobremesa, aquí lo conversamos. Política, sexo, religión, cultura, coyuntura y todo eso que nos gusta y no nos asusta. Con Camila Bedregal y José Luis Durán. Insectos adultos, por Bolivia 365. 5 miradas a la realidad nacional. Un lugar donde confluyen diferentes perspectivas para un mismo tema país. La actualidad desde 5 esquinas que se miran a los ojos. El Pentágono. Conduce Mario Espinosa. Por Bolivia 365. Porque es tiempo de noticias y opiniones serias. Bolivia 365. Gracias amigos por continuar con nosotros. Es momento de hablar del panorama internacional porque presentan una nueva moción para destituir al presidente de Perú, Martín Vizcarra. Legisladores de 5 partidos opositores presentaron este martes una nueva solicitud de destitución del presidente de Perú, Martín Vizcarra, por incapacidad moral tras acusarlo de presuntamente estar implicado en actos de corrupción. El pedido, que aún debe pasar por un proceso de votación para ser aceptado por el Congreso, se presentó a iniciativa del partido Unión por el Perú, UPP, con 27 firmas de representantes de esa agrupación y de los partidos Podemos, Frente Amplio y Acción Popular. La Fiscalía de Perú citó a Luis Arce Catacora, virtual ganador de las elecciones de Bolivia, en el marco de una investigación que se emprendió contra el presidente Martín Vizcarra, según lo informó el periódico La República de ese país. El nombre de Arce surgió como parte de la delegación boliviana que visitó el puerto de Hilo en 2013, cuando Vizcarra era autoridad regional. Según el periódico peruano, un colaborador de la investigación declaró que el consorcio empresarial implicado habría pagado el vuelo de la delegación boliviana hacia Hilo por 35.980 soles. La República informó que la declaración de Arce está prevista para el 13 de noviembre, vía videoconferencia, mientras que el resto de la delegación, que incluye a la exministra Viviana Caro, debería declarar el 16 de noviembre. Nos trasladamos hasta Estados Unidos, donde ocurre un hecho lamentable. Buscan a los padres de 545 niños migrantes que fueron separados de sus padres durante la implementación de la política del presidente de tolerancia cero a la migración clandestina. Los padres de 545 niños migrantes que fueron separados en Estados Unidos tras haber cruzado ilegalmente la frontera no han podido ser localizados, indicó este martes una asociación de derechos humanos. Las separaciones tuvieron lugar durante la implementación de la política del presidente Donald Trump de tolerancia cero contra la inmigración clandestina. Bajo el programa de cero tolerancia, el gobierno estadounidense empezó a separar niños de sus padres en mayo del 2018, lo que desató críticas dentro y fuera del país. Ideado para contener la creciente llegada de indocumentados, la mayoría familias de Centroamérica que huían de la pobreza y la violencia de sus países, el plan implicó la separación de cerca de 2.700 niños de sus padres. Pero luego de 6 semanas y ante la ola de indignación, Trump anunció que suspendería la separación de familias al menos que los padres representaran un riesgo para sus hijos. 2/3 de los padres que no se han localizado se cree que fueron deportados, según un documento de la Corte publicado por CNN en Internet. Y Venezuela empezará la vacunación contra la COVID-19 a mediados de diciembre o enero. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el martes que su país comenzará en diciembre y enero una vacunación masiva contra el nuevo coronavirus. Se anuncia que para diciembre deben llegar ya diciembre-enero, la vacuna rusa y china completa. Según Maduro, la vacunación iniciará para personas con alguna enfermedad previa y adultos mayores.
A inicios de octubre llegó a Venezuela un cargamento de la vacuna rusa Sputnik V a fin de realizar ensayos clínicos en los que están incluidos unos 2.000 voluntarios, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano. Rusia se convirtió en el primer país en registrar una vacuna contra el COVID-19. El anuncio en agosto fue recibido con escepticismo entre la comunidad internacional. Actualmente se desarrolla la fase 3 de los ensayos en la que, según Rusia, más de 40.000 voluntarios están siendo vacunados. Tanto en China, donde el virus se detectó por primera vez a finales de 2019, ha enviado vacunas experimentales a unas 60.000 personas en varios países en el marco de ensayos clínicos. Rusia y China son apoyos clave para Maduro y han enviado ayuda humanitaria para tratar el coronavirus al país que vivía desde antes de la pandemia una crisis económica con casi 7 años de recesión. Estados Unidos demanda a Google por monopolio ilegal de la publicidad y de la búsqueda dentro de Internet. Piden cambios estructurales. Demanda contra Google por monopolio ilegal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició el martes un proceso judicial contra el gigante tecnológico, solicitando cambios estructurales que abren la puerta a una posible fragmentación de la compañía. La acusación señala a Google de ser la puerta de entrada a Internet, citando los miles de millones en pagos de la empresa a los fabricantes de dispositivos para seguir siendo el motor de búsqueda principal. Ha mantenido su monopolio mediante prácticas excluyentes que son perjudiciales para la competencia, según la demanda. La justicia estadounidense propone que la Corte considere una serie de soluciones, entre ellas una posible fragmentación de la empresa, aunque no ofrece demasiadas precisiones. Google, que ha negado en repetidas ocasiones incurrir en prácticas monopólicas, calificó la demanda como profundamente viciada. La firma, unidad principal de la compañía Alphabet, opera el motor de búsqueda dominante en la mayor parte del mundo, y una variedad de servicios relacionados como mapas, correo electrónico, publicidad y compra. También maneja el sistema operativo móvil Android, utilizado en la mayoría de los teléfonos inteligentes a nivel global. Google ya ha recibido multas considerables por parte de las autoridades europeas por prácticas desleales con el fin de fortalecer su posición dominante principalmente en el campo de las búsquedas en Internet. Modifican el horario de queda en Chile con el fin de facilitar la circulación de personas. Modifican el horario de toque de queda en Chile. Este martes el ministro del Interior, Víctor Pérez, indicó que se realizará una modificación al toque de queda para el día del plebiscito, puesto que se acortará el tramo de acción de esta medida en 1 hora. El sentido de esto es facilitar la movilidad de las personas en un día que es especialmente importante para todos los chilenos. El toque de queda el domingo 25 de octubre finalizará a las 4 de la mañana. 1 hora antes de lo establecido. Bajo esta línea, el secretario de Estado indicó que el sentido de esto es facilitar la movilidad de las personas en un día tan importante para los chilenos. Ya hay una serie, se ha aplicado en las últimas elecciones, una serie de normas que facilitan esto, el transporte rural, y una glosa del presupuesto que financia todo lo que es el transporte rural. Hay una rebaja del 50% para los adultos mayores. Así, el ministro Pérez informó que a la 1 de la madrugada del lunes 26 vuelve a regir el toque de queda, restableciendo el horario fijado que va desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la madrugada. Es decir, de manera excepcional por el día del plebiscito, se podrá circular en todo el territorio nacional entre las 4 de la mañana del domingo 25 hasta la 1 de la madrugada del lunes 26 de octubre. Se llevó a cabo una misión histórica. La sonda OSIRIS-REx de la NASA entró en contacto con el asteroide Bennu. Celebración en la NASA tras lograr un breve contacto el martes de la sonda estadounidense OSIRIS-REx con el asteroide Bennu. Nos estamos alejando a salvo de la superficie del asteroide. La sonda hizo todo lo que se suponía que haría. Lo hicimos. Marcamos la superficie del asteroide y ahora le toca a Bennu ver cómo fue la misión. El objetivo de la operación era recolectar muestras. El éxito de la misión no se conocerá hasta dentro de algunos días. El brazo de la sonda arrojó nitrógeno sobre el asteroide y luego debía recoger las partículas de menos de 2 centímetros de diámetro levantadas por el impulso.
La idea era acumular al menos 60 gramos durante pocos segundos, lo que sería la mayor muestra extraterrestre recogida desde las misiones lunares Apolo. Osiris-Rex podría confirmar la colecta en cuanto regrese a su órbita y se encuentre a distancia segura del asteroide tras cargar las baterías. En caso de fracaso, se podría decidir hacer un nuevo intento en enero. Osiris-Rex, que fue lanzada hace 4 años, comenzará un largo viaje de regresos a la Tierra en marzo de 2021. Está previsto que suelte el contenedor que lleva las muestras durante un aterrizaje por un paracaídas en el desierto de Utah, al suroeste de Estados Unidos, programado para el 24 de septiembre de 2023. Hay un importante incremento de casos de COVID-19 en Italia, por lo cual empiezan a surgir nuevas restricciones. Entre ellas está la prohibición de celebrar Halloween. El importante aumento de contagios por coronavirus en Campania, región de Italia, cuya capital es Nápoles, llevó al gobernador Vincenzo De Luca a tomar medidas drásticas. Una de ellas es el cierre de las escuelas hasta el 30 de octubre. Otra es la prohibición de toda clase de fiestas en lugares cerrados o al aire libre. Y una tercera es la imposición del toque de queda el fin de semana que se festeja Halloween, medida que regirá a partir de las 22 horas del viernes 30 de octubre. El dirigente sostuvo que la única forma de frenar el tren de contagios es poniendo un alto a la vida nocturna. También adelantó que quien decida no usar mascarilla será considerado como autor de un delito. A su juicio, con las cifras que tenemos, no podemos bromear. El objetivo es mantener operativa al máximo la actividad económica y para ello es central el uso de cubrebocas y evitar salidas nocturnas irresponsables. Hasta ahora, Italia controlaba bastante bien la tasa de contagios, pero en los últimos días se ha visto un incremento que preocupa a las autoridades. Comenzamos con toda la información en el ámbito deportivo y es que Wilstermann sacó la cara por Bolivia venciendo a Colo-Colo el día de ayer. Pasó a octavos de finales en la Copa Libertadores y se hizo acreedor a $1 millón. Wilstermann sacó la cara por Bolivia. El cuadro nacional venció anoche a Colo-Colo por 1-0 en el Estadio Monumental de Santiago y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores. No solo eso, ganó en el grupo C y sumó $1 millón. Champán y fútbol y rumba, y el reggaetón retumba, la fiesta no para y gastamos la funda. La vida es una y no hay una segunda. Vamos a bailar. El rojo también rompió la mala racha de 34 años sin ganar en el exterior. También fue la primera vez que ganó en Chile. En sus 3 anteriores presentaciones los perdió. Moisés Villarruel fue el héroe de la jornada, ya que anotó el único tanto en el juego en la parte final del compromiso. En el primer tiempo el equipo nacional apostó por no perder, trató de mantener el balón lejos de la puerta de Jiménez y lo logró con una marca feria. En el momento que los aviadores replegaron líneas, formaron una línea de 5 en el fondo y por delante de ella otra de 4, por lo que los locales no pudieron hacer daño al equipo boliviano. En la parte final, a los 88 minutos, el local se descuidó en un lateral. Jaime Arrascaita se dio el pase corto para Villarruel, que sacó un disparo bajo. El balón pegó en un rival y se metió en la puerta chilena. Fue el tanto del triunfo para el aviador. En los 6 minutos de adición, el equipo blanco se fue con todo al ataque. A los 96, Nicolás Blandi pudo empatar, pero su cabezazo se estrelló en el poste. Qué orgullo como bolivianos, felicidades a Wilstermann, pero esto no es todo en este ámbito. A continuación, más noticias en nuestro compacto deportivo. Nuevo look para CR7. Mientras espera su recuperación por el COVID-19, Cristiano Ronaldo sigue ejercitándose para estar en forma y reintegrarse a los entrenamientos de la Juventus. Subió esta foto a sus redes sociales con el siguiente texto: el éxito en la vida no se mide por lo que se logra, sino por los obstáculos que superas. El nuevo refuerzo celeste está en La Paz. El español Alex Granel ha llegado a la ciudad de La Paz para incorporarse al club paceño. Gran recibimiento de la hinchada de rojo. El aviador llegó a las 5 de la madrugada y fue recibido por su hinchada en medio de una gran algarabía. Esta es la foto de Wilstermann después del partido ante Colo-Colo. La máxima cabeza del Club Bolívar, Marcelo Claure, subió en sus redes sociales felicitando a Wilstermann por clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Wilstermann ganó $1 millón y ganó por un gol al club chileno Colo-Colo y se clasifica a octavos de final de la Copa Libertadores. José Ali Mesa en los planes de Refinero. El delantero venezolano que actualmente juega en Sudáfrica recibió la propuesta oficial de Oriente para que regrese al equipo.
El cuadro amarillo y negro de Paraguay emprendió su viaje rumbo a La Paz para enfrentar mañana a Club Bolívar. Guaraní llega a este compromiso ya clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores. Ronnie Fernández podría volver a Bolívar. El delantero chileno podría retornar a la academia en las siguientes horas. Continuamos hablando de orgullos bolivianos y es que el actor Juan Carlos Adubiri acabó de recibir premios en Estados Unidos y Brasil por sus películas El Cisne Electrónico y King Kong en Asunción. El actor paceño Juan Carlos Adubiri, aquel que emocionó a todos en 2011, año en que se metió en la terna de los premios Goya por su actuación en el largometraje También la lluvia, recibió 2 noticias que lo llenan de satisfacción. Esta semana tomó conocimiento que las producciones internacionales El Cisne Electrónico y King Kong en Asunción fueron reconocidas en Los Ángeles, Estados Unidos y Brasil de forma respectiva. El largometraje con producción griega, en el que ha desempeñado un papel protagónico, obtuvo el premio especial del jurado en suelo norteamericano, mientras que King Kong en Asunción, que ha sido posible gracias a la apuesta de una producción de Pernambuco, conquistó un galardón en el Festival de Gramado, considerado como el evento cinematográfico más importante de Brasil. Entre las 4 estatuillas que apartó el largometraje figura la de mejor película. Adubiri relató que mantiene vínculo con los productores, lo que le permite estar al tanto de las obtenciones. Se comunica conmigo para contarme sobre estas alegrías. Estoy recibiendo varios proyectos y trabajando con una productora chilena, le explicó Adubiri a Opinión. Como frase que resume su presente, Juan Carlos elige de inmediato: estamos vivos, pero hay que seguir trabajando. Hasta aquí la información completa tanto en el ámbito nacional como internacional. Así es, Karim, pero noticias como esta nos hace alzar el pecho de orgullo a todos los bolivianos. Amigos, les dejamos ahora con el resumen de las noticias más importantes en nuestros titulares. Ha sido un gusto estar con ustedes. Permiso. Activistas de La Paz anunciaron un cabildo para demostrar un supuesto fraude cometido en las elecciones pasadas. El diputado Remberto Calani advierte con sacar a patadas al periodista español Héctor Aguas si pretende retornar al país por las declaraciones vertidas al respecto de quienes votaron por el movimiento al socialismo. El diputado del Movimiento al Socialismo, Víctor Borda, señala que se debe de evaluar el pedido de las cuotas de ministerios de poder por parte de organizaciones sociales. Indica que es justo el pedido realizado. La bancada del Movimiento al Socialismo impulsará un juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez por restituir a ministros censurados. Unidad Demócrata respalda la restitución de los ministros de Estado por parte de la presidenta Yanine Áñez, así lo manifestó Gonzalo Barrientos. Justicia para Carmen. Luego de 2 años dictan 30 años de cárcel para los feminicidas de una joven de 16 años que fue violada y torturada. La Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia de la Ciudad del Alto indica que la oposición desde Santa Cruz está dando sus últimos aleteos ante la convocatoria de un paro debido a la victoria del movimiento al socialismo en las elecciones del pasado domingo. Amplían el horario de circulación en el departamento de La Paz. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, dio a conocer que las nuevas medidas de flexibilización en La Paz son las siguientes. Se amplía la circulación de lunes a viernes de 5 de la mañana hasta las 22 horas y los fines de semana de 5 de la mañana hasta las 20 horas.